inaugural Nazaria Ignacia de la gestión 2024, con la ponencia de esta jornada, importancia de los profesionales católicos y personas de buena voluntad en el mundo de hoy. Para ello vamos a saludar a su excelencia reverendísima Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santa Cruz, quien esta jornada nos acompaña a través de la plataforma Zoom. En Testera saludamos a Padre José Fuentes Cano, magnífico rector nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Hacemos también extensivo este saludo a Magíster Carlos Hugo Cordero, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de Sede La Paz. Saludamos, por supuesto, a nuestra querida doctora Jimena Pérez Arenas, rectora de Sede La Paz. Saludamos también a la doctora Alejandra Echazú Conitzer, directora del Departamento de Cultura y Arte de Sede La Paz. Saludamos también a los distinguidos directores de carrera, docentes y estudiantes de Sede La Paz. A todos los presentes, señoras y señores, público general, buenas tardes y damos inicio a esta cátedra. Al iniciar, damos la palabra al licenciado Carlos Alberto Quispe Herrera, quien es colaborador de la Cátedra Nazaria Ignacia de nuestra universidad, quien va a realizar un recuento y también las perspectivas de la cátedra en esta gestión. Por favor. Muy buenas tardes, reverendo Padre José Fuentes, Monseñor Sergio, un gusto poder saludarlo. Doctora Jimena, buenas tardes. La Cátedra Nazaria Ignacia no nace con esta intención de poder colaborar en la misión de la Universidad Católica Boliviana para dar a conocer y intensificar los valores cristianos católicos dentro de nuestra universidad a través de la reflexión, las conferencias y los espacios expositivos para dar a conocer el magisterio de la Iglesia y cómo podemos todos nutrirnos del mismo. La Cátedra Nazaria Ignacia fue inaugurada con una solemne misa, celebración eucarística, el 11 de octubre del 2022, en la que hemos tenido la gracia de contar con Monseñor Cristóbal Villalacik, obispo de Oruro, ya que Madre Nazaria Ignacia es una orureña, ¿no? Si bien nace en España, pero ha asumido esa identidad de Oruro. Hemos iniciado el camino de la Cátedra Nazaria Ignacia el 2023 propiamente con las conferencias que hemos realizado en la anterior gestión. Hemos tenido también la gracia de contar con Monseñor Percy Lorenzo Galván Flores, que es el arzobispo de la Arquidiócesis de La Paz, que dio el tema Caminando Juntos, Construyendo Vida, explicándonos un poco el camino sinodal que vive la Iglesia en general, pero también la Arquidiócesis de La Paz. También hemos reflexionado sobre Nazaria Ignacia, la actualidad de Nazaria Ignacia desde una perspectiva teatral, en la que el doctor Cordero nos ha hecho ver un pantallazo de la vida de Madre Nazaria, cuál fue la inspiración para esta cátedra y también del teatro, ¿no? Nazaria Ignacia entre dos guerras, para dar a conocer la valentía de la Madre y poder inspirar desde ahí a tantas personas para asumir su compromiso social en el mundo de hoy. Hemos reflexionado también sobre el pensamiento político de un gran sacerdote cristiano y sumo pontífice de la Iglesia, que es el cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, con una aproximación a su pensamiento político. Esta cátedra nos la ha impartido el licenciado Jorge Velarde Rosso, gran estudiador del pensamiento de Joseph Ratzinger y que también nos ha inspirado para desde la Iglesia Católica asumir nuestro compromiso en la vida pública, en la vida política y lograr grandes transformaciones con la doctrina social de la Iglesia. Hemos cerrado el año pasado, en el mes de octubre, con una cátedra dedicada a un fundador, al fundador de los misioneros y misioneras identes, que es Fernando Rielo Pardal, a los 100 años de su nacimiento. Y también se ha hecho la presentación de su biografía intelectual. Hemos tenido presencia internacional con el reverendo padre Santiago Acosta Aide, misionero idente,
y rector también de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, que nos ha podido venir a visitar en nuestra universidad e impartirnos esta cátedra. Este ha sido el camino recorrido en la anterior gestión y se ha podido profundizar en diferentes aspectos que la cátedra busca resaltar, justamente fomentando el debate, la reflexión y también buscar un mundo mejor a través del humanismo cristiano. Para esta gestión 2024 que hoy estamos empezando con gran relevancia, contando con la presencia de Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santa Cruz, que nos va a hablar de la importancia de los profesionales católicos y personas de buena voluntad en la vida social de hoy. Esta gestión queremos diversificar un poco los temas para que cada carrera de la universidad pueda tener una conferencia dedicada exclusivamente para ellos desde su ámbito de las ciencias, ¿no? Para Derecho y Ciencias Políticas hemos pensado en el tema Derecho Humanitario, Doctrina Católica de la Guerra Justa, entre comillas, para que nos ayude a dilucidar los diferentes fenómenos políticos y guerras que surgen en el día de hoy. Ética e Inteligencia Artificial para las ramas de Ingeniería, el derecho a la verdad y los medios de comunicación para comunicación social, Economía, Fraternidad y Amistad Social desde la encíclica Fratelli Tutti que ha sacado el Sumo Pontífice, el Papa Francisco. También reflexionar sobre la Universidad Católica en la sociedad de hoy. Esperamos contar con ello, con la presencia de Monseñor Luis Miguel Romero, que es obispo auxiliar del Rockville Center en Estados Unidos. Hemos proyectado esta cátedra, esta gestión con la idea de abarcar cada vez más las carreras universitarias de nuestra universidad y que puedan nutrirse de la gran riqueza de la doctrina católica para aplicarla en sus reflexiones y en su trabajo práctico. Este es el camino que recorreremos con la cátedra, esta gestión. Están todos cordialmente invitados a poder participar de cada una de ellas y con anticipación le haremos saber las fechas para que puedan asistir. Muchísimas gracias y espero que esta cátedra sea de su agrado. Bien, agradecemos al licenciado Carlos Alberto Quispe, quien ha hecho este recuento de la gestión 2023 y ha hecho la presentación de los temas que ahora va a iniciar precisamente con las palabras de bienvenida y también presentación de Magíster Carlos Hugo Cordero. Por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a Monseñor Sergio Gualberti, de quien me permitiré leer más adelante una reseña de su hoja de vida, pero quiero utilizar un par de minutos para recordar quién fue Madre Nazaria, por qué insistimos en este espacio que se llama la Cátedra Nazaria Ignacia. Madre Nazaria fue una joven misionera que llega a Bolivia en 1912. Pues era una religiosa de la Orden de los Ancianos Desamparados. Años más tarde tiene la oportunidad de salir de la orden para prestar un servicio en la custodia, en la gestión de un beaterio de mujeres allá en Oruro. Viene ella de España y radica desde 1912 en Oruro. Y alrededor de 1925, fíjense que estaremos el próximo año celebrando un centenario de este hecho trascendental que hace Madre Nazaria. Comienza la fundación de una obra religiosa. Esta obra religiosa de hermanas monjas que se llaman hoy día las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, se encuentran en 21 países desarrollando tareas vinculadas a la difusión del Evangelio, al servicio de los prójimos, de los más débiles, de los más necesitados.
y hoy día Madre Nazaria ha sido canonizada, ¿no?, por el Papa Francisco en el año 2018 y es la primera santa de la Iglesia Católica Boliviana, con este detalle, que ella es una misionera que viene de España a entregar su vida acá en Bolivia. ¿Por qué tenemos una cátedra Nazaria Ignacia? Gracias a una iniciativa del señor rector, padre José Fuentes, pues hemos creado este espacio de reflexión, de encuentro humanístico, de reflexión de las diversas miradas que tenemos los católicos, y la Universidad Católica abre sus puertas a este tipo de reflexiones sobre nuestra fe, sobre nuestra pues valores y principios católicos y humanísticos. Así que, mi querido Monseñor Sergio, para nosotros es un verdadero honor contar con su palabra, escucharlo a través de las redes sociales. Ahora, muy rápidamente, la biografía de Monseñor Sergio. Sergio Alfredo Gualberti Calandrina nació en Clusone, diócesis de Bérgamo, Italia, el 8 de noviembre de 1945. Su ordenación sacerdotal se produce el 26 de junio de 1971 y su ordenación episcopal el 22 de julio de 1999. Monseñor Sergio fue elegido obispo titular de la Iglesia de Arzacal y auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Cruz el 6 de mayo de 1999. Tomó posesión el 22 de julio del mismo año. El 9 de octubre del 2011, el Papa Benedicto XVI lo eligió arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santa Cruz. Monseñor Sergio inicia su formación en 1956 en el Seminario Diocesano de Bérgamo. Entre los años 1971 a 79 trabajó como capellán de los migrantes italianos en Suiza. Llegó a Bolivia en noviembre de 1979. Llega y ejerció su servicio sacerdotal en varias instancias. El 25 de mayo del año 2013 asume la titularidad del gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, luego de que el Papa Francisco aceptara la renuncia de su excelencia cardenal Julio Terrazas. En la actualidad, Monseñor Sergio es arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santa Cruz. Es un verdadero honor y un verdadero gusto, Monseñor, escucharlo a la distancia y agradecer a todos su presencia y el seguimiento y el acompañamiento en esta charla de Monseñor Sergio. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos universitarios, universitarias. Bueno, un saludo y un agradecimiento especial al hermano Carlos Alberto que me ha invitado para dar esta charla y por supuesto al caro amigo profesor Carlos Cordero. Nos conocemos de muchos años, una linda amistad, y de la misma manera con el magnífico rector de la Universidad Católica, el padre José Fuentes. Lo he visto antes ahí entrando en la sala. Y también al amigo Jesús Vizcarra, que también todas personas con quienes he tenido oportunidad de compartir, de trabajar juntos. Se me ha asignado el tema profesionales católicos en el mundo de hoy. El título mismo nos da las tres pautas: profesionales católicos en el mundo de hoy. Creo que sobre el sentido de la profesionalidad no hace falta que profundice mucho. Pienso que cada uno de ustedes se está formando con mucha responsabilidad, deseoso de conocer y desentrañar a fondo la carrera elegida y lograr
la excelencia con miras a ejercer con éxito su profesión, pero también pienso que saben que alcanzar su meta y ejercer su trabajo no es solo para la realización personal, ni tampoco para tener una vida digna con los ingresos de su trabajo, sino que es un servicio fundamental para la sociedad entera. Nuestra sociedad en Bolivia necesita muchos profesionales preparados que aporten al bien común, al bienestar de las personas y al progreso de toda nuestra sociedad. Pero hay la segunda palabra, católicos. Desde la óptica católica, la profesión, además de estos objetivos que acabo de decirle, es un espacio para vivir la experiencia de Dios y cooperar con su designio de amor y de vida para el bien común. El despacho, el bufete, el laboratorio, el aula, los negocios, las asociaciones, los sindicatos, la política, los medios de comunicación son los ambientes en los que Dios se nos manifiesta, siempre y cuando aprendamos a hacer la lectura creyente de la realidad. ¿Puedo seguir? Siempre que aprendamos a hacer la lectura creyente de la realidad, a reconocer que nosotros hemos sido creados para relacionarnos con Dios y con todos los demás, sin distinción alguna, con amor y con espíritu de servicio. No es que para ser santos, para ser católicos, hay que ir a otros ambientes, ni hacer actividades extras, ni ocupar horarios diferentes al horario laboral. Dios viene al terreno donde cada cual desempeña su profesión e invita a que uno se mire lo que es, lo que hace, y esto desde la mirada del Padre. No olvidemos que Dios es Padre, un Padre bueno, providente y misericordioso. Así entendida entonces la profesión es el espacio para dar testimonio del reino del Padre, el reino de Dios. En el Padre nuestro rezamos, venga a nosotros tu reino, pero y desde la personificación del reino, que es Cristo. Y esta mirada implica superar la mentalidad dualista, esta mirada de tener Dios y la profesión tan estrechamente relacionada, supera la mentalidad dualista que ha caracterizado durante siglos a nuestra cultura. Esa mentalidad llevaba a seccionar a la persona humana y a percibir la realidad como dividida en sí misma con tendencias antagónicas internas: iglesia, mundo, cuerpo, alma, espiritualidad, compromiso social, fe y ciencia. Desde esa mentalidad se ve a lo sagrado como totalmente alejado de lo profano y el reino de la gracia separado del reino del pecado, aún en el orden físico. Gracias a Dios, desde varios años se está trabajando para superar esta visión equivocada, en especial a partir del Concilio Vaticano II, 1962-69, el nuevo Pentecostés, como se lo llamó en ese momento, y que ha marcado un cambio radical justamente de esta visión y una renovación completa también de nuestro ser iglesia. Y uno de estos documentos, la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, cuyo tema central es la iglesia, llamada a ser luz de los pueblos siguiendo las huellas de Cristo, nos habla de la vocación y misión de los laicos, por lo tanto de los católicos, de los miembros del pueblo de Dios, de la Iglesia Católica.
voy a leer algunas palabras porque han pasado 60 años, sin embargo, todavía las considero muy actuales. Cuando habla de los laicos, por lo tanto, todos los bautizados. Se entiende aquí todos los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, aquí ya se nos dice quiénes somos los católicos. Nosotros somos incorporados a Cristo por el bautismo. Y así somos constituidos pueblo de Dios, el pueblo de Dios, por lo tanto, miembros de la Iglesia, y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Por lo tanto, seguir las huellas de Jesucristo, que ha sido el sacerdote, el profeta y rey, ejercen por su parte la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Ejercer la misión, no solo en la Iglesia, sino en el mundo. Por eso, siempre es el número 31 de la Lumen Gentium, decía también, el carácter secular, ahora explico lo que significa esta palabra, es propio y peculiar de los laicos católicos. A ellos les pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Seglar entonces es meterse en el tiempo, meterse en la historia, los asuntos del tiempo, todo lo que vivimos cada día a nivel personal, a nivel comunitario, familiar, social, político, laboral, todos los ámbitos. Viven en el siglo, en el tiempo, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está entretejida. Y justamente es ahí que Dios nos llama, le llama en particular a los laicos católicos, a cumplir su propio cometido, su propio servicio, guiándose por el espíritu evangélico, por el evangelio, la buena noticia del reino, de modo que, al igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo. La tarea es esta, santificar el mundo, no solo santificarnos como personas, los que creemos, sino a todo el mundo, y dentro de eso también hacer más humana la creación, respetando lo que había hecho Dios. Y de este modo descubren a Cristo a los demás. Y mire que también en Bolivia hay muchas personas que no conocen a Cristo. Puede parecer raro, pero así es. Brillando ante todo con el testimonio de su vida. Fe, esperanza y caridad, de las tres virtudes de la Iglesia. Y después continúa, corresponde iluminar, organizar todos los asuntos temporales, por lo tanto, todos los trabajos de cada día a los que están estrechamente vinculados y por lo tanto los que tienen una profesión en su profesión, de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sea para la gloria del Creador y Redentor. Nos está diciendo que trabajando, cumpliendo su profesión bien, se están santificando. Acabamos de escuchar algo acerca de Santa Ignacia hace un ratito. Creo que ella se ha santificado cumpliendo ahí lo que el Señor le pidió. Por lo tanto, este texto fundamental y que después ha sido elaborado en tantos documentos a nivel de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, pero también a nivel latinoamericano y por lo tanto también en la Iglesia en Bolivia, resalta claramente que todo católico en virtud del bautismo está llamado a ser
discípulo de Jesús, es decir, aquel que aprende. La palabra discípulo significa eso, pero al mismo tiempo misionero, aquel que sale, testigo de Cristo, viviendo la santidad, por tanto, en el mundo. Aquí habla de los textos que he leído antes, se hablaba, había los adverbios estrechamente, en especial. Esto los laicos católicos. Todos, por tanto, estamos llamados a preocuparnos de interpretar el trabajo, la profesión y la historia de hoy en la que cada cual está metido, arriesgándonos como testigos de Cristo, relacionándonos e implicándonos con el mundo, cuando hablaba del carácter secular, y junto la referencia de esto a Cristo, ordenándonos según Dios. El testimonio, por tanto, de los católicos se despliega en efecto sobre dos ejes. Uno que es fundante, que se centra sobre la realidad testimoniada, la referencia radical a Cristo y al reino de Dios, tendremos que testimoniar, y el otro necesario, que se lance hacia los demás, que son los destinatarios del testimonio, por lo tanto, los que reciben son la misión. Ustedes, como futuros profesionales, se santifican, por tanto, participando de esta misión global de la Iglesia, que es la semilla y sacramento del reino de Dios, pero ustedes se santifican actuando y siendo luz del mundo, fermento y sal de la tierra. En especial en hacer presente y operante la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en las que ella no puede volverse sal de la tierra sino a través de ustedes. Por ejemplo, un obispo, un sacerdote, en muchos lugares no entramos, pero sí ustedes están ahí, viven ahí, trabajan ahí, pasan mucho tiempo de su vida ahí, y es ahí donde se tiene que hacer presente ese reino del Señor. Por lo tanto, todo católico en virtud de los dones que ha recibido es testigo de Cristo, al mismo tiempo instrumento vivo de la misión de la Iglesia. En la medida de los dones de Cristo, todos hemos recibido dones, todos hemos recibido carismas, ponerlos al servicio de la comunidad y de todos los demás. En esta tarea es ardua y no es reducible a una presencia silenciosa. A veces se escucha yo soy católico, pero me limito a mi familia, a la misa el domingo y hasta ahí nomás. Como que el hecho de ser católico solo es el ámbito personal. Hace falta, para ser misioneros también, asumir la identidad católica. Yo digo, me gusta decir en un término del deporte, ponerse la camiseta del Señor, la camiseta de la Iglesia, la camiseta de católico. Y en la quinta conferencia general de Aparecida del 2007, donde participaron los delegados de todas las conferencias episcopales de América Latina, los obispos hacían una constatación acerca de una profunda crisis de identidad del cristiano, en particular del católico, como tal en relación a su presencia y actuación en el área sociopolítica. Hay un vacío de presencia de católicos, pero de católicos convencidos, de católicos que quieren testimoniar al reino. Esto se expresa sobre todo en el temor a manifestarse en lo que es, en lo que cree y en lo que piensa y en lo que ama. No se llega a confrontar los programas sociales de la convivencia, la economía, la praxis política con las exigencias éticas de la fe.
¿Cuántas veces yo escuchaba esta frase? La economía tiene sus reglas, sus normas, y ahí, no. Todo tiene que pasar por la ética. La economía está al servicio de la persona, no por encima de la persona. Pero hoy está enfocada en general y globalmente por encima de la persona. Y así podemos hablar de las demás ciencias. En este escenario se debe hacer evidente con la palabra y el testimonio el porqué de nuestra fe, el porqué de nuestro propio modo de ser y de nuestras opciones. Cito la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15-16. Tenemos que estar dispuestos a dar respuesta a todo lo que Él le pida, dar razón de su esperanza. Miren qué bonito, el católico dar razón de su esperanza. Y creo que a veces la gente lo pide, lo necesita, pero no tiene el coraje de decirlo. A veces la gente se da cuenta cuando un católico es verdaderamente comprometido y todo. Y no hace falta ser tanta bulla, testimonio de la vida. Por eso en esa carta, ya mismo texto de la carta de Pedro, pero háganlo con docilidad y respeto, con una conciencia buena, no como maestros, no como profesores, sino como hermanos, humildemente. Dar razón de nuestra esperanza y ser testigos de Cristo significa, por tanto, ser testigos también del plan de Dios para la salvación de la humanidad, que es el reino de Dios. Un plan que es para toda la humanidad y en todos los ámbitos de la vida, persona, comunidad, promoción humana, cultura, naciones, sociedades, todo es parte del reino. Y no sé si se han fijado alguna vez, cuando hablamos del reino de Dios, es la buena noticia que Jesús vino a anunciar y a instaurar. Las primeras palabras del Evangelio de Marcos en el capítulo 1:15, ¿cuáles son las primeras palabras de Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios, la gran noticia, la buena noticia, la que ha cambiado la historia de la humanidad, el Evangelio. La palabra evangelio, ustedes saben seguramente, significa buena noticia. Y Jesús inaugura el reino. ¿Cómo lo inaugura Jesús? Sí, va predicando, va caminando, a partir, pero de la práctica de amor para con los pobres, para con los últimos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él cita al profeta Isaías y dice, hoy se han cumplido estas palabras. En él, por lo tanto, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor, que era el año en que se hacía la reconciliación global también en el pueblo de Israel, y aquellos que habían perdido sus terrenos lo iban recuperando. Y además siempre en los evangelios, la cita que dije ahora era de Lucas 4, y en Mateo 9:35, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Enseñar y actuación, en palabra y acción. Este plan de salvación de Dios abarca dos grandes dimensiones. Una en el tiempo y la historia y la otra en la eternidad. Ya un poco hemos visto cómo Jesús ha practicado en el reino a nivel de historia, pero lo vamos a profundizar más. Pero en cuanto a lo que se refiere
a la eternidad, la dimensión eterna del reino, ¿qué es? Es gozar de la vida y de la felicidad para siempre. Yo creo que todos nosotros buscamos gozar de nuestra vida, buscamos la felicidad, que no es confundir, a veces la confundimos con alegría o con cualquier otra cosa, pero la felicidad profunda. Y esto gracias a la muerte y resurrección de Cristo. En otras palabras, para los católicos que creemos en el Señor, la vida no termina aquí en esta tierra, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, aquí donde vivimos, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Esta es la esperanza de la que tenemos que dar razón. Esta es la meta, la luz que nos ilumina, guía y sostiene en nuestro caminar en el mundo. Nos comprometemos aquí, pero nuestra mirada está allá. No nos distrae de nuestra realidad, más bien nos compromete a vivir de otra manera acá, porque sabemos que lo que hacemos acá tiene valor de eternidad. Todo lo que cada día hacemos tiene valor de eternidad. Esto, por tanto, es desde el momento en que nacemos hasta lo largo de nuestra existencia, estamos inmersos en esta dimensión de eternidad. Imagínense usted, no, Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. Y a veces esto no lo tenemos presente. Se dan cuenta que las dos dimensiones están estrechamente reunidas, estas dos dimensiones del reino. Son parte del único designio de salvación y de amor de Dios, que se va construyendo en la historia como cumplimiento de las aspiraciones más profundas y auténticas de la humanidad. El plan que contempla, por tanto, la liberación del pecado, del mal y de todo lo que atenta a la vida, que somete al ser humano y que denigra su dignidad. Jesús, como decía antes, personificación del reino, nos propone el designio del Padre como la nueva manera de entablar relaciones fundamentales. Esto es muy importante. El reino implica, por tanto, un cambio en nuestras relaciones. ¿Entre quiénes? En primer lugar, entre nosotros y Dios. Es una relación, y esto Jesús nos lo ha revelado, que Dios es Padre. Por lo tanto, una relación de filiación y paternidad. ¿Y cuál debe ser la relación entre padres e hijos, entre sus papás y ustedes? Una relación de amor, una relación de libertad, no de miedo y de esclavitud. A veces aquí también ha quedado para muchos todavía la idea de Dios, que es el Señor, el grande, y entendiendo mal incluso la palabra temor de Dios como el miedo. No, es una relación de paternidad y filiación. Dios nos ama. Segunda relación, la relación entre nosotros con los demás. Si somos hijos e hijas del mismo Padre, somos hermanos entre todos. Por lo tanto, nuestra relación debe ser de hermandad en el respeto de la igual dignidad de hijos de Dios. No hay nada que nos pueda meter por encima uno de otro. Aquí es donde hay más pecados. Bueno, también en el primer paso, cuando nos queremos sustituir a Dios, como muchas corrientes de hoy, queremos vivir sin Dios, prescindir de Él, sustituirnos a Él, que ha sido el pecado de los primeros hombres. La Biblia nos habla del pecado de Adán y Eva. Se dan cuenta que al cumplir este mandato, nosotros estamos cumpliendo los derechos humanos. Aquí no hay distinción varón, mujer, rico, pobre, niño, anciano, sano y enfermo, blanco, negro, amarillo, verde, lo que seamos. Todos somos iguales, todos hermanos, igual dignidad y todos amados por Dios. Y el tercer característica de la relación es nosotros y los bienes creados.
La Biblia es clara en este sentido. La tierra es de Dios. La tierra es de Dios. Nosotros somos tan solo administradores, pero nos queremos hacer dueños de la tierra. Entonces destruimos a la naturaleza, nos enriquecemos de los bienes materiales como si fueran solo para mí, no se lo reparte para el bien de todos. Y ahí crecen las injusticias, los enfrentamientos, las peleas. Aquí no hace falta dar muchos ejemplos, es suficiente mirar lo que pasa aquí en nuestro país acerca del trato con la tierra. 9 millones de hectáreas este año quemadas, el año 2023. Las peleas para en estos días nuevos avasallamientos en los parques naturales. O sea, aquí está en esta relación, son relaciones en base a la justicia, a la equidad y a la solidaridad y a la fraternidad. Si no quedan palabras lo de la fraternidad. Y nosotros justamente desde el bautismo tenemos la misión de colaborar a la manifestación del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, pero tenemos que ser parte de eso. Que venga en la historia, en las realidades temporales, familiar, social, laboral, cultural y política. Nos ha llamado a anunciar, a evangelizar, anunciar la buena noticia y dar testimonio. El evangelio, el tesoro escondido y la perla preciosa por la que vale la pena gastar nuestra vida. Miren que Jesús lo decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 25 al 27. El que quiera salvar su vida, el que piensa solo para sí, el que solo acumula para sí, el que no ve a otro más allá de él, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa mía y la causa del Señor es el reino, Jesús, el reino de Dios está cerca, la hallará. Es ahí cuando uno se realiza, cuando uno se encuentra consigo mismo de verdad, cuando se abre a los demás y se abre a Dios. Y esto cada cual en su profesión. Miren qué bonito. Haciendo bien su profesión, ustedes colaboran en la instauración del reino de Dios. Y en el mundo de hoy, porque esto a lo largo de la historia la Iglesia ha intentado hacer entre luces y sombras, hay que ser sinceros. Ha habido gracia y pecado. Somos débiles, hay el pecado, pero sí siempre ha habido la presencia del Señor y la presencia de la victoria de Cristo que siempre va adelante y siempre se puede recomenzar gracias a los sacramentos de la Iglesia. ¿Qué nos pide el Señor a los católicos en esta tercera edad del milenio, concretamente aquí en América Latina, en Bolivia? Voy a sacar algunos de los puntos que hacía referencia la quinta conferencia del episcopado latinoamericano ahí de Aparecida, ¿no? Ellos dicen, con la mirada del Padre, esto también es importante, aprendamos a mirar las cosas de cada día, no con ojos humanos, miremos con los ojos del Padre, porque cambia la lectura. No pongamos siempre los mismos lentes. Si yo me pongo ahora estos lentes, los veo todos así, veo todo oscuro. Pongámonos los lentes del Padre para poder ver un poco. Una mirada realista y al mismo tiempo esperanzadora, que tiene que ser propia de los discípulos de Cristo de la vida. Y ¿qué decían los obispos? Estamos viviendo una época de cambios rápidos y profundos. Los que representan, no voy a explicar porque ustedes lo saben mejor que yo de manera particular. Me meten con un celular, niños de 5 años me enseñan cómo manejar el celular.
estamos viviendo esta época de cambios, lo que representa un gran desafío para el anuncio del Evangelio, para el anuncio de la maravilla del reino, que es este don que nos da el Señor. Y señalaban algunos de estos, yo escojo los más importantes. Primer punto, la globalización. El fenómeno de la globalización, decían los obispos, ha llegado con fuerza en todo el continente. En su aspecto positivo, ha hecho del mundo una aldea a través de la red de comunicaciones de alcance mundial. Lo que pasa al otro lado, al extremo del mundo, en un segundo lo tenemos en nuestros medios, en nuestra mano por celular. Ha traído el acceso a nuevas tecnologías, a los mercados y finanzas, ha generado un cambio cultural, aparece el valor fundamental de la persona, veremos que tiene también muchos límites, de su conciencia y experiencia, la búsqueda del sentido de la vida y la trascendencia. Todo esto es signo de la apertura hacia el mundo y de la profunda aspiración a la unidad, la gran familia humana, no a las guerras, no a la división, no a las muertes. Problemas, pero por otro lado la globalización acarrea graves problemas a nivel sociocultural, como la formación de grandes monopolios económicos que ponen en la ganancia su valor supremo. El Dios es la ganancia, sin referencias éticas, llegando al extremo de descartar lo que no produce. El Papa Francisco se ha forjado esta palabra, los descartados de la sociedad, que es peor que los marginados, se los bota, se los descarta. En el ámbito cultural se desvanece la concepción integral del ser humano, lo estamos cortando por sectores, su relación con el mundo y con Dios. Aquí está precisamente, son palabras de los obispos, el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo. Excluye a Dios de su horizonte, falsifica el concepto de realidad. No sabemos ya qué es la realidad. Y ahora con la inteligencia artificial veremos cómo va también en ese aspecto, cómo se la manejará. Esto solo puede terminar en caminos equivocados y por recetas destructivas. Aparecida 44. También se verifica una tendencia hacia la afirmación exasperada de derechos individuales y subjetivos, que es distinto de persona. La persona es relacionada, lo individual y subjetivo es mío. Esta búsqueda es pragmática e inmediatista, sin preocupación por los criterios éticos, que son los que nos permiten cumplir la voluntad de Dios, pero también relacionarnos entre los demás. Otro elemento que subrayan los obispos, la economía de libre mercado, que rige en casi todos los países de Latinoamérica, ha tenido una incidencia positiva sobre el Producto Interno Bruto, sobre los balances estatales. Sin embargo, ha tenido un grave costo, como el despojo de los recursos y de las riquezas naturales del país. No hablo porque ya está muy claro en nuestro país. Por otra parte, esos beneficios una vez más han favorecido también los sectores desde siempre privilegiados, causando la agudización de la pobreza que vemos reflejada en los rostros de muchos hermanos sufrientes. En ese aspecto es urgente promover una globalización diferente, marcada por la solidaridad, por la justicia y por el respeto de los derechos humanos. Aparecida 64. Otro elemento, la pobreza persistente. En esto estamos llamados ustedes como laicos a meterse, a trabajar, a ser testigos del reino. En la situación de creciente dependencia y dentro de unas relaciones comerciales, creo que algunos de ustedes están en relaciones internacionales, conducida afianzándose
va afianzándose un centro cada vez más rico y poderoso, se va a afianzar un centro, y una periferia cada vez más pobre y endeudada, conducida por una tendencia que privilegia el lucro y estimula la competencia. La globalización sigue una dinámica de concentración de poder y eternización de poder y de riquezas en manos de pocos, no solo de los recursos físicos y monetarios. Escuchen bien esto, sino sobre todo de la información y de los recursos humanos, lo que produce la exclusión de todos aquellos no suficientemente capacitados e informados, aumentando las desigualdades que más marcan tristemente nuestro continente y nuestro país, y que mantienen en pobreza a una multitud de personas. La pobreza hoy es pobreza también de conocimiento y del uso y acceso a nuevas tecnologías. Y a lo mejor ustedes lo están sufriendo también en relación a otros países en su profesión que están preparándose. Por eso es necesario que los profesionales, los empresarios asuman su responsabilidad de crear más fuentes de trabajo y de invertir en la superación de esta nueva pobreza. Otro punto en la que estamos metidos, las frágiles democracias. A pesar que desde el fin de las dictaduras militares a los inicios de los años 80, en Bolivia de 82, ha crecido el sentido democrático, no obstante hay serios motivos de preocupación, y esto lo estaban diciendo en 2007 y ven cómo se está actualizando hoy, al menos en nuestro país. Por el revivir de formas de gobierno autoritarias, populistas o ligadas a ideologías que se creían superadas por la historia y vuelven a estar actuales. Esto debido, entre otros, a la debilidad institucional, la tendencia a la permanencia en el poder, la justicia servil, los altos niveles de corrupción. Bueno, estas palabras no las dice Aparecida, y la explotación irracional del ambiente natural y de los recursos no renovables. Ya no basta una democracia formada, se falta una democracia real, participativa. No es suficiente decir que hay democracia porque se han dado el voto, hay que cumplir lo que han pedido el voto y hay que hacer participar a la gente que ha votado, y basada en los valores evangélicos y sociales del bien común, de la libertad y la justicia, de la vida desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural, y de la dignidad de toda persona y de los derechos humanos. Una democracia sin estos valores se vuelve una dictadura y termina traicionando al pueblo. Otro punto, la urbanización creciente. Miremos Santa Cruz. Esto causa el agravarse de las desigualdades y la formación de cinturas de pobreza al margen de las grandes ciudades, espacio de cultivo para la pobreza, la violencia, el alcoholismo, consumo de drogas, y metan todo lo que más quieran. Por otro lado, ese fenómeno causa el despoblamiento y marginación de las áreas rurales, provocando mayor pobreza, graves vacíos en cuanto a servicios básicos de educación, salud y bienestar. Naturaleza y ambiente gravemente herido. Bueno, ya esto lo he tocado, pero sí vale la pena tocar algunas palabras del Papa Francisco con su hermosísima, actual, desafiante, cuestionadora encíclica Laudato Si. Algunos ejes temáticos que se retoman y enriquecen mutuamente constantemente en la encíclica.
la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Quien sufre más de los cambios son siempre los pobres. La convicción de que el mundo está todo conectado. Por lo tanto, lo que pasa mal aquí influye también en otras partes. Y lo que hace mal en otras partes influye acá. La crítica al nuevo paradigma al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la teología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. El valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros, diálogos y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida son la Laudato Si en el número 16. Hace falta una conversión ecológica. La conversión es cambio de cabeza, cambiar el chip, pero otro chip más importante es el chip del corazón y actuar de consecuencia. En el marco del concepto de ecología integral, porque hay ecología humana también que muchas veces descuidamos. En el mundo de hoy a veces se ve gastos exorbitados para algunos animales que hay que respetar, que hay que cuidar, los animales domésticos, y no se destina el mismo esfuerzo para personas, para niños que nacen en la pobreza. Como paradigma capaz de articular las reacciones fundamentales de la persona con Dios, consigo misma y con los demás, con la creación, lo que decíamos antes, que son los parámetros del reino. Un último punto que poco, y después falta poco ya para terminar. La violencia creciente. No hace falta que yo hable mucho sobre este problema. Yo me imagino que ustedes escuchan noticias, ven con su celular víctimas de las guerras, enfrentamientos, feminicidio, infanticidio. Pero hay también otra violencia de que se habla menos, la violencia verbal. Nos hemos olvidado que la lengua mata más que la espada a veces. Y la violencia destruye lo que pretende defender, la dignidad, la vida, la libertad del ser humano. Era Papa Juan Pablo II el 1 de enero del 2005. En esta desafiante realidad es la que los católicos estamos llamados, pero aquí los laicos, me refiero sobre todo a ustedes, a dar testimonio de Cristo, porque en muchos de estos sectores yo no puedo entrar. Para que con nuestra presencia activa se impulse la transformación de la sociedad de acuerdo a los valores del reino. Aquí ustedes lo pueden buscar también, estos valores del reino, pero se los leo. Si hay tiempo todavía o tengo que cerrar. ¿Aló? Monseñor, sí, por favor, ya podemos ingresar a la parte conclusiva. Un par de minutos más, por favor. ¿Puedo seguir? Monseñor, un par de minutos, ya puede ingresar usted a la parte Sí, conclusiva. sí. Bueno, decía, solo voy a leer. Leyendo el prefacio de la fiesta de Cristo Rey, por lo tanto el reino se habla, no voy a desarrollar. El reino de la santidad y la gracia, el reino de la verdad y la vida, el reino de la justicia y la libertad, el reino de la paz. Qué bonito sería que los laicos católicos y por supuesto los obispos y sacerdotes también, pero que todos seamos operadores de paz. Operadores de paz y reconciliación guiados por la brújula de estos valores. Es una tarea a cumplir a través del testimonio y del diálogo sincero y abierto, a fin de que nuestro mundo sea la casa común para todos, que ofrece la posibilidad de una vida digna de Dios sin
de hijos de Dios sin ninguna exclusión. Termino con palabras del Papa Francisco. No dejen que les roben la esperanza. Ustedes son jóvenes, ni la alegría de evangelizar. Sean profesionales católicos animados por la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí mismo, del caminar y del sembrar siempre de nuevo, siempre más allá de las periferias, siempre más allá hacia las periferias geográficas y existenciales de nuestro mundo. Gracias y mis augurios para todos ustedes que sean de verdad buenos y comprometidos profesionales católicos. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Monseñor Gualberti. Realmente se merece este voto de aplausos porque ha dado en esta jornada varios ejes temáticos, ¿no? Hablando acerca de la importancia de los profesionales católicos, pero también se ha dirigido a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias, Monseñor Gualberti, por su participación. Y ya para ir concluyendo, vamos a pedir, por favor, la presencia del Padre José Fuentes Cano, quien es rector nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en esta reflexión final. Pues me da mucha alegría de que la Cátedra Santa Nazaria Ignacia cumpla plenamente esta misión, ¿no? Justamente de hacernos reflexionar desde nuestro ser cristiano, desde nuestro ser católico. Entonces, agradezco a Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santa Cruz y gran misionero en nuestro país y en otros países, como ya se ha dicho. Monseñor Sergio ha realizado una misión con un aporte realmente de los que dejan huella en la Iglesia boliviana y más allá de la Iglesia boliviana. Entonces, muchas gracias, Monseñor Sergio, por esta iluminación importante que ha resonado en nuestra universidad con la fuerza que ven que tiene, ¿no? Monseñor Sergio, con su pasión característica. El mundo nos presenta hoy una realidad compleja con toda clase de problemas, como ha ido ahí desgranando Monseñor Sergio: guerras, violencia, pobreza, inestabilidad económica, daños irreparables al medio ambiente, por mencionar algunos. En el país, en este momento, además, todos estos problemas se agravan. Estamos en una situación económica y social de enorme incertidumbre y preocupación. ¿Qué hacemos los católicos? ¿Qué hacemos desde la universidad? Los problemas exigen personas concretas que sepan, que entreguen sus capacidades al servicio de los demás. Necesitamos líderes, personas que amen y sirvan y no piensen solo en sí mismos. Laicos que asuman su misión bautismal desde su lugar en el mundo, como ha reflexionado hoy Monseñor Sergio, siguiendo la Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, luz del mundo. Personas de fe, que en esa fe encuentren el coraje necesario y la fortaleza para actuar, pero también personas que desde la fidelidad a su conciencia también actúen con coraje, pero siempre personas que transformen, que aporten a un mundo mejor. Desde los creyentes lo hacemos desde nuestra fe en Cristo, desde nuestra unión con Cristo, y otros lo hacen desde la fidelidad a su conciencia. Hoy nos toca preguntarnos como universidad, como administrativos, como docentes, como estudiantes, si estamos preparados y formando para responder desde nuestra profesión a los desafíos históricos que tenemos hoy, que no son pocos.
Los estudios que realizamos deben servir no solo para tener un título, sino para transformar la realidad personal y social. Hay que mirar más allá de las aulas en las que nos movemos, conocer y palpar la cruda realidad que hay afuera y colaborar a la transformación de esa realidad. En ese sentido, nuestro modelo institucional en la Universidad Católica tiene la interacción social como un pilar fundamental. El verdadero conocimiento, además de buscar la verdad, debe estar unido a la caridad. Ya saben cuál es nuestro lema, ¿no? Veritas in caritate, dice nuestro lema universitario. La sabiduría nos la da a conocer Cristo en el Evangelio, la verdadera sabiduría, cuando dice: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien». O sea, el saber no es conquista, sino un don que hay que pedir. El sabio es el que ha decidido entregarse entero al servicio de los demás por amor, arriesgándose aún sabiendo que se equivocará, seguro, pero sabiendo que se aprende también errando. Necesitamos, como nos ha dicho Monseñor Sergio, profesionales, cristianos, convencidos. Vivamos nuestra vida universitaria y profesional siendo conscientes de que Dios y las personas ahí afuera, nuestros hermanos, esperan mucho de nosotros y tenemos la responsabilidad ineludible de cumplir esas expectativas, porque al que se le ha dado más, se le pedirá más. Y es aquí donde encontramos la importancia de ser profesionales y personas de buena voluntad en la vida social de hoy, en llevar esperanza y paz al corazón de la humanidad. Muchas gracias, Monseñor Sergio, por su reflexión y gracias a cada uno de ustedes, los presentes.